En este video voy a hacer algunos comentarios acerca de el método de estimación de los parámetros de un modelo de regresión lineal, algunas propiedades de los errores y finalmente el cálculo de algunas cantidades que más adelante vamos a utilizar. Entonces, para estandarizar conceptos, primero voy a precisar algunas ideas. En este video voy a tratar la forma matricial. Entonces, el modelo lineal general está dado en esta ecuación 1, como aquí se ve. Ahora, le voy a llamar modelo estimado a una versión parecida del modelo lineal, pero en esta versión fíjate que el vector de errores ya no es el mismo y estoy usando el vector de estimado de las betas, ¿no? Entonces, la forma del modelo lineal de la ecuación 1 es el modelo que se supone que tiene asociado a algunas propiedades para el vector epsilon. El modelo 2 es el modelo estimado. Voy a llamarle valores ajustados a esta expresión que está dada en la ecuación 3 de este apunte. Y los valores ajustados no van a ser otra cosa más que el vector resultante de multiplicar la matriz de observaciones de datos por el vector de parámetros estimados. ¿Cómo voy a calcular el vector de residuales o de residuos? Pues únicamente con la diferencia del vector de variables observadas de la variable dependiente menos el vector estimado de la variable dependiente que obtuvimos en la ecuación 3. Entonces, ya sabemos, ya hemos visto en los libros cuál el método más usado para estimar el vector beta de aquí es mediante el método de minimizar la suma del cuadrado de los errores. Entonces, la sumatoria de los errores al cuadrado la voy a denotar por S. En la siguiente igualdad sustituyo quién es el vector de errores estimado. En la siguiente igualdad sustituyo quién es el valor ajustado en todos los lados donde aparezca. En la siguiente igualdad voy a hacer las operaciones necesarias recordando las propiedades de las matrices transpuestas, que aquí te las pongo para que las recuerdes. En la siguiente igualdad me doy cuenta que los términos subrayados en verde son iguales y que por tanto los puedo sumar y me daría este término de aquí abajito de esta igualdad. Ahora, para que tú te asegures que estas dos expresiones son iguales, en la página 2 te hice un ejemplo usando las matrices, las pequeñitas, para no tardarnos en los cálculos. Primero hice la multiplicación de beta estimada prima por x prima y, o sea, trabajé el lado izquierdo de la igualdad y paso a paso voy haciendo las operaciones de matrices y obtengo
primero hice esta multiplicación, después hice lo que me resultó, que es un vector de 1 por 3. Luego multipliqué por y, que es de 3 por 1 en este ejemplo, y como ya estás observando, pues esta multiplicación en realidad es un escalar y está dado por esta expresión. Es un escalar que se compone de la suma de 3 términos. Después trabajo el lado derecho de la igualdad, o sea, y' por beta estimada. Primero hice esta multiplicación y después lo que me resulte lo voy a multiplicar por y'. Y aquí te lo dejo para que veas cómo se fueron hechos las comprobaciones para este caso particular que yo propuse. Después lo que resultó, que es una matriz de 3 por 1, lo multiplico por y', que es un vector de 1 por 3, y me queda esta expresión. La comparo con lado izquierdo y lado derecho, los comparo y veo que son iguales, y por tanto pues vemos que estas dos expresiones son iguales, y por tanto en el paso anterior las puedo sumar y entonces me da menos 2 beta estimada prima por x' y esta expresión es la función objetivo que tengo que minimizar. Entonces en el siguiente paso pues describo cuál es el problema que tengo que resolver. En este caso es minimizar S, que es igual a la suma del cuadrado de los errores, y la suma del cuadrado de los errores está dada por esta expresión. Y entonces voy a derivar con respecto a beta' y obtengo esta expresión por condiciones de primer orden igual a 0, y llego a esta expresión que le voy a llamar estrella, que también se conoce como ecuaciones normales, y de aquí despejo para beta gorro, y que es la estimación de las betas, que está dada por esta fórmula, ¿no? Es la x' a la menos 1 por x', que es la que tú ya conoces y que viene en todos los libros, y que es el primer tema que tenemos que dominar en un curso de regresión y por tanto en un curso de econometría. Bueno, pues ahora, ya que conozco cómo estimar los parámetros del modelo de regresión lineal, pues voy a destacar algunas propiedades numéricas de los errores estimados o de los residuales. Entonces, de la ecuación estrella, las ecuaciones normales, tenemos esta expresión. Entonces, para hacerlo todo de la manera más didáctica, estoy relatando qué se hace en cada paso para llegar a los resultados que nos interesan. Entonces, esta expresión la multiplico ambos lados de la igualdad por menos 1 y obtengo esto. Factorizo x' y obtengo esto. Ahora, fíjate que la expresión adentro del paréntesis puedo sustituir ciertas cosas, ¿no? Específicamente, este término es el valor estimado de y. Entonces, pues pongo en forma de notación y observo que en esta expresión y menos y estimada son los errores estimados, ¿verdad?
Entonces sustituyo y tengo el resultado 1, que es el resultado más importante y del cual se desprenden las otras propiedades numéricas de los errores, que fíjate que no estoy haciendo ningún supuesto de nada, simplemente estoy trabajando con propiedades numéricas que resultan de la forma en que estime beta y cómo se relacionan en el modelo. Bien, entonces el resultado 1 es que x' por e, por el vector de errores, es un vector de ceros. Ok, bueno, a partir de 1 puedo llegar al resultado 2, y el resultado 2 es que y estimada prima por e es un 0. Eso es un escalar y va a ser igual a 0. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es seguir sustituyendo cosas que conocemos. Y estimada, sé que es x por beta gorro, ¿verdad? Entonces, lo sustituyo aquí y hago las operaciones necesarias trabajando la transpuesta aquí. Entonces, esta multiplicación pues es igual a beta gorro prima por x prima por e, y de nuevo y aquí encuentro el resultado 1, ¿no? Sabemos que esto es igual a un vector de ceros, y por tanto tengo que beta y por tanto tengo que y estimada prima por el vector de errores es igual a 0. Bien, entonces el resultado 3 es ¿a qué es igual y prima por y? Entonces, en este caso, y lo voy a trabajar como quien lo conozco, ¿no? El modelo lineal es igual a y estimada más los errores. Y lo sustituyo en ambos lugares donde aparece y hago las operaciones de matrices. En este caso, pues únicamente son multiplicaciones, ¿verdad? Entonces, ahí lo ves despacito y te resulta esta expresión. En este punto tenemos que notar varias cosas. En primer lugar, que y prima por y gorro es igual a y gorro prima por e. Si te das cuenta, esto es un producto punto y en ambos casos me resulta pues que es igual a esta sumatoria de y estimada por e. Bueno, entonces, como son iguales, y aparte sé que y estimada prima por e es igual a 0 por el resultado anterior, por el resultado 2, entonces determinamos que estas dos expresiones son igual a 0 y por lo tanto y prima y va a ser igual a y estimada prima por y estimada más e prima e. Entonces, y de este resultado pues se desprende que e prima e es igual a y prima y menos y estimada prima por y estimada. Bueno,
ese sería el resultado 3. El resultado 4 es otra manera de expresar E', que vamos a ver que no es otra cosa más que la suma de cuadrados de los errores. Y a partir de esta expresión, en el recuadro verde, voy a trabajar el segundo término del lado derecho. O sea, voy a reexpresar Y' en términos de beta estimada. Entonces, el término que está en azul es el único que voy a trabajar en el punto 4. Entonces, sustituyo quienes son los valores ajustados de Y. Ya habíamos visto que es X por beta estimada. Sustituyo en ambos lugares en donde aparece. En esta igualdad de aquí, pues otra vez tengo una multiplicación de matrices que involucra transpuestas. Entonces tengo que usar las propiedades de matrices, que otra vez te las pongo aquí para que veas. Y en el paso siguiente me doy cuenta que puedo simplificar porque aquí hay una matriz identidad, ¿verdad? Entonces así obtengo esta expresión y entonces ya lo único que hago es sustituir y obtengo esta expresión. Entonces, ahora aquí voy a destacar propiedades para modelos que tienen término constante y voy a usar el resultado 1, ¿no? Entonces, el resultado 5 tiene que ver con que la suma de los errores estimados es igual a 0. Entonces, por el resultado 1 tenemos que X' por E es igual a un vector de ceros. Entonces, si ponemos mucha atención en lo que esto implica, acá te puse las matrices para que veas a qué equivale, ¿no? Si te fijas, al hacer la multiplicación del primer renglón de X' por el vector de errores, tenemos justo la operación que me interesa, que es la suma de los errores estimados, y por el resultado 1 obtengo que eso es igual a 0. Eso quiere decir que cuando tengo un modelo que tiene un término constante, la suma de los errores estimados es igual a 0. Bien, el resultado 6 es que la suma de los valores ajustados es igual a la suma de los valores observados, obvio de la variable dependiente, ¿no? Porque son los valores ajustados. Entonces, ¿esto cómo lo sé? Pues otra vez sustituyo quién es Y gorro. Y gorro es igual a Y menos el error, el término de error iésimo, y distribuyo la suma, y por el resultado anterior tengo que la suma de los errores es igual a 0, y entonces aquí obtengo que la suma en modelos con término constante, la suma de los valores ajustados es igual a la suma de los valores observados. Y más aún, eso implica que el valor medio de los valores ajustados es igual a el valor medio
de las observaciones de la variable dependiente, ¿no? Ese es el resultado 6. Bien, bueno, pues aquí probablemente ya te diste cuenta que algunas de las cantidades que hemos estado estimando tienen nombre, ¿no? Ya te dije que una de ellas es la suma del cuadrado de los errores y otra de ellas es la suma de los cuadrados totales. Pero para que quede esto muy claro, vamos a definir la suma de cuadrados totales como la sumatoria de y menos la media al cuadrado. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que esto se puede dividir en dos partes: la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados de los errores. Bueno, entonces la suma de cuadrados totales la voy a descomponer mediante la suma y la resta de y estimada. Aquí la puse en rojo para que la identifiquemos. La voy a sumar y la voy a restar de modo tal que por aquí aparezca el término de error y por aquí aparezca el valor ajustado menos la media. Entonces aquí lo que tengo es la suma de un binomio al cuadrado. Bueno, entonces desarrollo el binomio. Entonces es el primer término al cuadrado, que es este, más el segundo término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo término. Bien, aquí yo ya te marqué cuál de estos términos son los errores. Entonces, en el siguiente paso, para no estar cargando expresiones pesadas, luego ya voy a sustituir y menos y estimada por EI, ¿no? Que es el error estimado. Y voy a distribuir la sumatoria. Entonces, tengo esta expresión que es la suma de tres sumatorias. Entonces, el primer término, pues ya no se le puede simplificar nada, es la sumatoria del cuadrado de y estimada menos la media. El segundo término tampoco le puedo simplificar nada, es la sumatoria de los errores al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado, pero bueno, aquí te lo digo, aquí me falta un cuadrado. Y ahora sumando es la parte interesante, ¿no? Entonces voy a distribuir la sumatoria de este modo, ¿no? Entonces y también, bueno, el 2. Entonces te queda 2 veces la sumatoria de y estimada por EI menos 2 veces la media de y por la suma de los errores estimados. Ambos términos sé que valen 0 por lo que hemos visto antes, ¿no? O sea, ya sabemos que un modelo con término constante, la suma de los errores es igual a 0, y este es del resultado 2 que te acabo de platicar, que lo vimos nosotros en esta forma: y estimada prima por E es igual a 0. Y aquí te puse una comprobación rapidita para que te acuerdes, ¿no? Entonces, y estimada prima por E
sustituyo quién es y estimada, que es x por beta estimada. Aquí me hace falta el gorrito, perdón. Y esto es igual a beta gorrito prima por x prima e, pero por el resultado 1 sé que x prima por e es igual 0, y entonces pues de aquí tenemos que y estimada por e es igual 0, y entonces este término y este término son 0, ¿no? Entonces terminé. Tengo que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de la regresión. Aquí voy a definir la suma de cuadrados de la regresión, es la sumatoria de y estimada menos la media al cuadrado más la suma de cuadrados de los errores. Ok, entonces acá te hago una nota que bueno, si quisiera trabajar la suma de los cuadrados totales y llegar a otra expresión, pues opero como lo haríamos normalmente, ¿no? O sea, es otra manera de trabajar. O sea, dejo afuera la sumatoria, desarrollo el binomio, después distribuyo la sumatoria y me voy fijando a qué equivale cada una de esas sumas, ¿no? Entonces el primer término es la sumatoria de y al cuadrado. El segundo término es, estoy sumando n veces la media al cuadrado de la media de y al cuadrado. Entonces nos va a quedar n veces y media al cuadrado, y bueno, el último término pues igual salen las constantes de la sumatoria y me queda la sumatoria de y. Y pues aquí ya nada más hago el truco de que multiplico y divido por n para que tenga aquí el promedio de y me quede en esta forma esa cantidad, ¿no? Menos 2 veces n por el promedio de y al cuadrado. Y entonces otra cara de la suma de cuadrados totales es la sumatoria de y al cuadrado menos n veces el promedio de y al cuadrado, y eso es igual a y', o sea, fíjate que la sumatoria de y al cuadrado no es otra cosa más que y'. Ajá, esto va a salir mucho en varias cantidades que trabajamos. Luego aquí tengo la suma de cuadrados de la regresión. La voy a trabajar análogo a como operé la suma de cuadrados totales. Entonces la suma de cuadrados de la regresión es la sumatoria del y menos el promedio de y al cuadrado. Entonces otra vez desarrollo el binomio para después distribuir la sumatoria, ¿no? Entonces aquí primero hago el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo, y obtengo esta expresión. Aquí únicamente hay que poner atención en el tercer sumando. Para un modelo con término constante, la sumatoria de y estimada habíamos visto que es igual a la sumatoria de y observada, y me sirve para que
a la hora de que yo multiplique y divida por n, aquí obtenga el promedio al cuadrado y lo pueda simplificar con este término. Bien, entonces cuando hago cuando uso esa propiedad de los modelos con término constante, obtengo que la sumatoria de cuadrados de la regresión es igual a la sumatoria de y estimada al cuadrado menos n veces el promedio de y de las observaciones. Otra vez, y aquí lo estoy reescribiendo, y estimada prima por y estimada menos n veces el promedio de y. Y finalmente la suma de cuadrados de los errores, ya lo habíamos calculado hace ratito, y ya nada más aquí escribo, ¿no? Suma de cuadrados de los errores es igual a la sumatoria de y menos el y ajustado o estimado. No puedo hacer más simplificaciones, es igual a esta expresión e' por e, y que equivale a lo que ya habíamos visto en los cálculos anteriores. Bien, entonces hasta aquí tenemos varias maneras de calcular las sumas de cuadrados de la regresión, de los errores y totales, o tenemos varias propiedades numéricas de los errores y repasamos cómo es la estimación de los parámetros del modelo de regresión lineal. Listo, entonces, pues ahora ya sabemos de dónde salen esas fórmulas que usamos.